Y nuestro tema del día de hoy será el uso del veneno de la abeja en enfermedades crónicas y degenerativas de diferente tipo. Hablaremos sobre diferentes aspectos de la farmacología, de las dosis que utilizamos, de las experiencias que hemos tenido en términos del uso del veneno del abejo en este tipo de enfermedades. La mayoría de las enfermedades que tratamos en nuestro servicio de apiterapia son todas enfermedades crónicas y degenerativas. Como siempre, al final pueden enviarnos las preguntas a través de nuestro WhatsApp, el 313-222-5895. Si alguno de los doctores se encuentra fuera de Bogotá, fuera de Colombia, puede agregar el +57 para el código del país o escribirnos a estos dos correos electrónicos que introducimos en esta diapositiva: contact@apitherapy.co o andres.agua@apitherapy.co. Ahí estaremos atentos a responder cada una de las inquietudes que surjan después de esta presentación. Y en esta presentación, en términos generales, hablaremos en principio algunos aspectos de la farmacocinética del veneno de la abeja, de la farmacodinámica, de técnicas de aplicación del veneno de la abeja y finalmente alguna serie de casos de enfermedades crónicas degenerativas en las cuales hemos utilizado el veneno de la abeja como método de tratamiento para estas patologías. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que el veneno de la abeja ha surgido desde hace muchísimo tiempo en la evolución de las abejas. En principio, al menos 140 millones de años antes de que los seres humanos estemos en el punto en el que estamos hoy, como consecuencia de la aparición de ciertos insectos, como consecuencia de la aparición de ciertas flores, de ciertos componentes naturales de la vida del mundo contemporáneo, entendiendo que en principio las abejas eran animales carroñeros, es decir, se alimentaban de otros, y posteriormente comienza de manera progresiva a aparecer diferentes tipos de flores que permitían el inicio, la aparición del polen en estas mismas flores como método de reproducción de estas especies. Y solamente hasta hace entre 20 y 30 años de vida, 20 y 30 millones de años de vida, estas especies comienzan también a aparecer en el mundo de tal manera que diferentes especies dentro de ella la abeja empiezan a interactuar con las especies, empiezan a buscar una nueva fuente de alimentación y finalmente utilizan el polen como fuente de alimento, como fuente de proteína, como fuente de energía, de tal manera que este tipo de alimento termina generando la evolución de las abejas a las abejas que conocemos hoy. 20 a 30 millones de años antes de, es decir, de todas maneras es una especie un poco antigua. Y las abejas surgieron principalmente por tres motivos. El primero es que las abejas polinizaron las especies florales, polinizaron otras especies vegetales en el mundo, hicieron cierto tipo de interacción mutualista con ellas y desarrollaron el veneno de la abeja para evitar que otros animales
consumieran sus alimentos, consumieran su miel, consumieran el polen que recogían dentro de la colmena y desarrollaran el veneno de la abeja. También desarrollaron su veneno como método de defensa contra otros insectos, porque otros insectos entonces también entraban dentro de la colmena, producían efectos negativos en ella, robaban ciertos componentes y por supuesto también otras especies como los primeros homínidos, es decir, los primeros precursores de los seres humanos, comenzaron a robar también los alimentos que ellos conservaban dentro de la colmena. Y entonces todas estas especies intentaban consumir la miel, consumir el polen, robárselo como parte de su supervivencia, y las abejas utilizaron entonces el veneno de la abeja como método de supervivencia ante estos agresores externos que iban a comenzar a consumir los productos que ellos fabricaban. Y dentro de las primeras civilizaciones tenemos a los chinos, por ejemplo, que emplearon dentro de su sistema médico el veneno de la abeja como un método que permitía reducir la inflamación, permitía también disipar el frío que se acumulaba en el cuerpo, fortificar los tejidos, calentar los tejidos, reducir el dolor, lo cual es muy importante en diferentes patologías, incluso patologías inflamatorias y autoinmunes, todas relacionadas con el proceso inflamatorio, con el proceso de generación de diferentes patologías, sobre todo crónicas degenerativas, todas aquellas cuales que cursan con procesos de inflamación, con procesos de dolor crónico y con procesos degenerativos en más de 6 a 12 meses de el tiempo que se presenta esta patología en un paciente determinado. Es decir, los chinos se dieron cuenta que el veneno de la abeja es útil para el tratamiento de diferentes enfermedades, dentro de ellas todas aquellas cuales que tienen una duración crónica. Los hindúes también lo describieron. Tenemos el texto del Rig Veda, en el cual se describe las enfermedades de acuerdo al entendimiento de la medicina hindú, y ellos describen como enfermedades de tipo Pitta, es decir, enfermedades en las cuales se presenta mucho calor, presenta muchísima inflamación, por supuesto, se presenta un incremento de la energía Pitta en el organismo. Esa energía Pitta es compatible con las enfermedades occidentales de inflamación, con las enfermedades occidentales de infecciones por virus. Se presenta el incremento de esa energía y el veneno de la abeja se empleaba en esos momentos ya para el tratamiento de ese tipo de condiciones. Carlomagno, se describe en la literatura, utilizó la picadura de la abeja como parte del tratamiento de lo que hoy conocemos como gota, una artritis gotosa, es decir, el exceso de acumulación de ácido úrico en el cuerpo que conduce a su depósito en diferentes articulaciones del cuerpo, siendo la más frecuente la primera articulación de los dedos de los pies. Parece ser que Carlomagno sufría de la gota y utilizó la picadura de la abeja como medio terapéutico eficaz para el tratamiento de esta patología, de esta acumulación de ácido úrico. Y la abeja, cuando pica en nuestro organismo, ingresa más o menos a unos 45 grados del sitio que va a picar. Una vez introducido su aguijón, gira su cuerpo sobre el organismo de tal manera que introduce el aguijón en la piel.
si uno deja el aguijón dentro del organismo, este va a liberar el veneno de la abeja durante más o menos 20 minutos. Libera una cantidad de entre 10 y 20 microgramos del veneno de la abeja. Y cuando ella inserta el aguijón en el organismo, este queda prendido de la piel porque la abeja hace un movimiento como si estuviéramos insertando un tornillo dentro de nuestro organismo para liberarse, como vemos en la foto. Entonces deja su porción terminal del intestino. Vemos ahí un filamento en la foto en la cual se aprecia esta porción terminal del intestino que queda dentro del organismo, que queda atado al aguijón. Y en ese aguijón alrededor hay unas feromonas de alarma que le permiten a otras abejas saber que es necesario ir a atacar ese cuerpo en el cual se insertó el aguijón. Eso tiene un sentido evolutivo y por supuesto es que si estamos atacando un animal grande, pues las abejas van a facilitar la llegada de otras abejas para que piquen este organismo agresor. Y el veneno de la abeja, también conocido como apitoxina. Aquí mostramos una foto del veneno de la abeja en un estado seco en el cual se ha extraído el agua que contiene. Sabemos que muchas de las proteínas que contiene se inactivan como consecuencia de la exposición a la luz directa del sol. También a temperatura muy alta, sobre todo hablamos de temperaturas mayores a los 50 grados. Y entre un 30 y 40% de la composición del veneno de la abeja en su estado natural, todo es un polvo que contiene muchas proteínas. Y aquí mostramos qué tipo de componentes tiene. La melitina es el más importante, muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado. La melitina es un péptido de bajo peso molecular, pero que en términos generales representa más o menos el 50% de su composición, es decir, bastante. 50% de la composición del peso seco del veneno de la abeja melitina, bastante. Tenemos otros péptidos como la dadulapina, la pamina, la hialuronidasa, la fosfolipasa 2, el péptido de granulador de mastocitos y algunas aminas biogénicas como la histamina, la dopamina, la noradrenalina, que todos en términos generales contribuyen también al efecto terapéutico del veneno de la abeja, pero también a los efectos secundarios que se presentan. Muchos de ustedes, doctores, incluso si tenemos en este momento de pronto algún paciente, se habrá dado cuenta que después de la aplicación del veneno de la abeja, aparece un poco de inflamación en el sitio donde lo ponemos, aparece algo de rascado, aparece también algunas molestias inespecíficas en el sitio de aplicación, todas derivadas de toda esta gran composición que contiene el veneno de la abeja, en términos generales, como resultado de esta composición, digamos, particular que debe ser muy bien diseñada en términos de lograr los mejores objetivos terapéuticos en los pacientes en particular, independientemente de la enfermedad de la cual padezcan. Tenemos la melitina. En los diferentes estudios ha mostrado que tiene efectos analgésicos, que tiene efectos antiinflamatorios, que tiene efectos anti el desarrollo de células neoplásicas que pudieran afectar eventualmente nuestro estado de salud. Tiene también fosfolipasa, que contribuye de hecho para el proceso inflamatorio. Cuando un paciente se inflama después de la aplicación del veneno de la abeja, parte es debido a la fosfolipasa, que es una proteína que ayuda y contribuye a que tengamos una mayor inflamación.
a que aparezca el dolor de tipo ardor después de su uso, pero tiene un gran efecto que es el efecto antineoplásico, es decir, es el efecto de evitar que siga creciendo un tumor dentro de nuestro organismo. Y tenemos, por supuesto, también el péptido desgranulador de los mastocitos, que contribuye en términos del efecto secundario sobre el organismo en la aparición del rascado, pero en general contribuye también a los diferentes efectos, sobre todo el efecto antiinflamatorio del cuerpo de las personas. Y este veneno de la abeja tiene diferentes formas de aplicación. Una de ellas es la vía de administración oral. Podemos consumirlo a través de su consumo por vía oral. El veneno de la abeja en este caso es bastante útil, sobre todo en el contexto de una aplicación inyectable. Tenemos también la vía de administración tópica y tenemos la vía de administración parenteral. Y en estas vías de administración parenteral, de hecho, tenemos diferentes formas de aplicación. Tenemos la aplicación subcutánea, tenemos la aplicación intradérmica, la aplicación intramuscular, incluso aplicaciones intraarticulares y la aplicación intravenosa. Todas ellas aplicaciones muy útiles en el tratamiento de diferentes enfermedades de las personas, enfermedades crónicas y degenerativas. El veneno de la abeja se absorbe a lo largo de la economía corporal, a lo largo de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, empezando por la lengua, empezando por el estómago. Todo el tracto digestivo en general es susceptible de absorción de las diferentes proteínas, de los diferentes componentes del veneno de la abeja. Entonces, cuando uno consume este veneno de abeja por vía oral, estas diferentes proteínas que contiene interactúan, por supuesto, también con las diferentes células de nuestras mucosas, haciendo que se unan a los fosfolípidos que tenemos en cada una de las células de nuestro organismo. Y cuando consumimos este veneno de abejas por vía oral, solemos tener una biodisponibilidad, es decir, una capacidad terapéutica dentro de nuestro organismo de más o menos el 10%, que es bastante bueno. Existen medicamentos que tienen, de hecho, mucho menos de este 10%. Es una cantidad, de hecho, bastante importante e interesante. Y por supuesto, con el paso del tiempo, pues nuestro cuerpo va metabolizando sus componentes de manera progresiva y significativa, de la manera que se van reduciendo de manera constante en el tiempo. Pero este tiempo en el cual los componentes terapéuticos del veneno de la abeja continúan en nuestro organismo, pues es un tiempo suficiente para que hagan su actividad terapéutica. Es importante tener en cuenta que las mayores concentraciones, por supuesto, las tenemos en las primeras 2 horas después de su consumo y después de ellas, de manera progresiva, van reduciendo en el tiempo. Y los diferentes componentes, las diferentes proteínas del veneno de la abeja, después de su consumo oral, después de su aplicación inyectable, después de su uso tópico en el organismo, van reduciéndose de manera progresiva y significativa con el paso de los minutos. Pero el veneno de la abeja y sus componentes tienen una distribución amplia y significativa en los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. El sistema nervioso central, la sangre, los riñones, los pulmones, la piel, los músculos, todos los tejidos del cuerpo tienen concentraciones en cada uno de ellos después de la aplicación del veneno de la abeja. Es decir, la distribución en los diferentes tejidos, la distribución tisular del veneno de la abeja se presenta de manera significativa y constante
las diferentes partes del cuerpo, incluso llegando hasta el sistema nervioso central. Teniendo en cuenta que la barrera hematoencefálica no permite el ingreso de muchísimos péptidos, de muchísimos componentes, de diferentes tipos de sustancias en nuestro organismo, el veneno de la abeja y sus componentes de hecho sí atraviesa esta barrera y tiene una distribución tisular bastante buena en el sistema nervioso central, lo cual es importante en términos de entender su capacidad, su utilidad terapéutica en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. La aplicación tópica, gracias a las diferentes cargas que tenemos en las células de la piel, alcanza en el mejor de los casos una biodisponibilidad del 30%, es decir, sus componentes se absorben y tienen acción terapéutica en una concentración del 30%, la cual es, por supuesto, bastante buena, y bien sea absorbida a través de la piel, estos diferentes componentes van a lograr una amplia distribución tisular, es decir, se absorben a través de la piel y van a lograr su acción terapéutica incluso a distancia, porque gracias a los líquidos intersticiales, gracias a la sangre, van a lograr una distribución en todo el organismo, por supuesto, de mucha importancia. Y existen diferentes escuelas que nos explican cómo debería aplicarse el veneno de la abeja. Tenemos escuelas que indican que debemos realizar macroaplicaciones en términos de la dosis. Otras escuelas que indican que debemos realizar microaplicaciones. Y estos dos conceptos son especialmente relacionados con el uso de la picadura directa de la abeja. Y de acuerdo al tiempo que dejamos el aguijón dentro del organismo, hablamos de macropicadas, entre más tiempo dura, y habrán otras escuelas en las cuales debemos decir que a los pocos segundos retiramos el aguijón y entonces tenemos la micropicada. En general debemos recordar que el 80% del contenido del saco que contiene el veneno de la abeja en el aguijón de una abeja se libera en los primeros 5 a 10 segundos, es decir, es muy rápido. Después de ello, en realidad la diferencia de lo que se libera con más o menos minutos es bastante poca. Algunas escuelas de Argentina sugieren que debemos ordeñar las abejas y se puede hacerlo para retirar el veneno de la abeja, y otras escuelas combinan de hecho estos dos tipos de aplicaciones con altas dosis, con bajas dosis. Al final lo que debemos buscar de hecho es que tengamos la cantidad suficiente de veneno de abejas, bien sea poquita o bien sea mucha, para que tengamos el mejor efecto terapéutico en la persona. Y existen muchos mitos en torno a la aplicación del veneno de la abeja. Entonces, algunas personas consideran que la abeja contiene en su aguijón unos sensores que les permiten saber en dónde debería picar, en teoría. Eso no se ha demostrado. Otros investigadores, otros colegas suelen sugerir que solo se requiere el estímulo, es decir, algo así como introducir el aguijón de la abeja dentro de la piel del paciente y con esto es suficiente para que funcione, pero si fuera así tendríamos un efecto similar al de la acupuntura. Sabemos hoy, de hecho, que la aplicación del veneno de la abeja es superior a los efectos de la acupuntura. Otros dicen que no es necesario tener en cuenta conocimientos sobre la farmacología, es decir, sobre la forma en la cual funcionan estos diferentes componentes proteínas del veneno de la abeja. Hoy sabemos, de hecho, que sí hay que tenerlos en cuenta.
por el conocimiento de los efectos secundarios que eventualmente puede producir el veneno sobre el cuerpo. También en la búsqueda de un mejor efecto terapéutico en los pacientes. Todos estos son factores, de hecho, que sí hay que tener en cuenta porque permiten tener una apiterapia científica. ¿Cuántas personas que dicen hacer apiterapia, de hecho, no conocen ni lo mínimo de lo que requerimos para el entendimiento del uso del veneno de la abeja con fines terapéuticos? También debemos tener en cuenta que existen escuelas que dicen entonces que cuando la abeja pica se pierden componentes, se oxidan componentes distintos desde el punto de vista terapéutico relevantes para la función, pero hoy por hoy sabemos de hecho que la extracción del veneno de la abeja permite tener una estandarización de su efecto y no perder componentes terapéuticos. De hecho, seguramente algunos se perderán como resultado de la evaporación, como resultado de los procesos oxidativos, pero este efecto, al menos en lo que conocemos, es un efecto muy poco relevante, es un efecto sin una alteración farmacológica significativa y por lo tanto tendremos también unos efectos terapéuticos significativos al final después de utilizarlo. Y no debemos olvidar, de hecho, que el veneno de abejas inyectable, la extracción de esta toxina y sus diferentes componentes nos van a permitir, de hecho, tener un veneno de abeja que es el que ha sido evaluado en diferentes ensayos clínicos a lo largo del mundo. Ahora que los ensayos clínicos están tan famosos, es precisamente el veneno de abejas inyectable, no la picadura de la abeja, la que ha sido utilizado a lo largo del tiempo para la evaluación de sus efectos terapéuticos. Y la aplicación mediante la picadura de la abeja tiene varios problemas. No hay un control de la dosis, no podemos tener una versatilidad importante de las vías de administración que utilizamos con el veneno de la abeja. Y tenemos una mayor frecuencia de alergias y de infecciones resultante de la aplicación con la picadura directa de la abeja. Por esto tan importante utilizar una vía de administración segura. Nuestro concepto, la vía de administración más segura es mediante inyección en las diferentes formas de aplicación del veneno de la abeja, porque la picadura directa de la abeja tiene varios inconvenientes. Tenemos aquí algunas publicaciones en las cuales se ha explorado los diferentes efectos negativos que eventualmente produce la aplicación del veneno de la abeja mediante picadura directa de la abejita. Puede aparecer inflamación granulomatosa, la muerte. Tenemos un caso en España que surgió en una paciente con 2 años de tratamiento continuo y seguido mediante el veneno de la abeja. Puede aparecer enfermedad autoinmune también como consecuencia de la aplicación del veneno de la abeja mediante la picadura directa en diferentes sitios del cuerpo. Aquí mostramos la foto de una paciente que atendimos como consecuencia de los efectos negativos de la picadura directa de la abeja. Una inflamación muy importante, seguramente si aquí nos escucha algún doctor, algún colega que de manera habitual utilice la picadura directa de la abeja como aplicación, pues seguramente habrán los reparos sobre la técnica con la cual se realizó la aplicación, pero en términos generales, la aplicación mediante la picadura directa de la abeja suele producir más de este tipo de efectos negativos secundarios en nuestro organismo, más inflamación, más rascado, más prurito, más infecciones en diferentes sitios en los cuales aplicar. Y debemos tener en cuenta que la aplicación de la pitoxina inyectable, es decir, de la pitoxina que extraemos de las abejas,
nos va a permitir el control de la dosis que ponemos, nos permite caracterizar de forma molecular los diferentes péptidos que tenemos para su aplicación, nos permite también utilizar diferentes vías de administración. Si yo utilizo una jeringa, si yo utilizo un veneno de abejas inyectable previamente extraído, pues podré ponerlo incluso a través de una vía intravenosa. En algunos casos, sobre todo, por ejemplo, infecciones virales como el VIH o afectaciones tumorales de distinto tipo, de distinto pronóstico, que van a tener entonces un mejor resultado también como consecuencia de esta versatilidad de las vías de administración que tenemos. Y otro argumento muy importante para utilizar el veneno de abejas inyectable, es decir, previamente extraído, es que tendremos la posibilidad de no sacrificar las abejas durante su aplicación. Existen, de hecho, formas de aplicación con la aplicación directa de la abeja que conducen al sacrificio de la misma. Hace una diapositiva mostramos una imagen en la cual se veía una tela desde el aguijón hasta el cuerpo de la abeja. Esa es la porción terminal del intestino que tiene la abejita, y entonces cuando pica de forma directa, pues sí se muere, inevitablemente, pues porque dejará su intestino en el sitio donde se encuentra el aguijón. Entonces, en este contexto de mucha contaminación, de la búsqueda de alternativas naturales, tendremos que conservar las abejas entre más mejor. Algunos dirán entonces que una abeja es muy poquito para todo lo que tiene la colmena, porque una colmena puede contener más de 20.000 abejas en una colmena desarrollada, pero por supuesto que un individuo no es más poquito que todos los 20.000. Entonces hay que conservar estas abejas para que tengamos una mayor salud de la misma, para que produzcamos más miel, para que produzcamos más polen, para evitar el sacrificio innecesario de estas abejas mediante la aplicación inyectable. Y esta aplicación inyectable nos permite tener la posibilidad de utilizar este veneno a través de diferentes vías, dentro de ella la intravenosa. Es una vía de administración bastante buena, que se utiliza en la mayoría de patologías, en la mayoría de enfermedades que pudieran eventualmente aparecer en las personas, sobre todo en personas que tienen poca tolerancia al dolor. Por ejemplo, si a uno le duele mucho, una inyección convencional es un buen motivo para emplear la aplicación intravenosa. Si a uno le ponen un poquito de apitoxina, por ejemplo, cuando realizamos la prueba de alergia, la prueba de tolerancia al veneno de la abeja y rasca mucho, es una buena forma de entender que tal vez deberíamos utilizar la aplicación intravenosa. Si existen diferentes condiciones como en la actualidad en las cuales por la pandemia de la infección por coronavirus es imposible atender de una manera continua servicios de apiterapia de forma presencial, podemos utilizar la aplicación intramuscular. Todos estos son criterios que nos permiten saber que deberíamos eventualmente utilizar la aplicación, bien sea intramuscular, bien sea intravenosa, incluso en algunos casos de la aplicación subcutánea del veneno de la abeja. Sabemos que tenemos una dosis letal 50 de más o menos 2.5 miligramos kilo, lo cual es bastante alta. Estamos hablando de la picadura de mucho más de 1.000 abejas y estamos hablando de la aplicación de viales convencionales de mucho más de 100, de hecho, para llegar a una dosis letal 50. Es decir, tiene una ventana terapéutica bastante alta que nos permite un tratamiento seguro en la mayoría de los casos.
la vida media después de la aplicación, sobre todo hablamos de la vida media de la aplicación intravenosa, son 43 minutos. Por eso tenemos unas enfermedades en las cuales debemos tener un mayor pico de concentración, otras en las cuales requerimos una concentración constante en el organismo para lograr los efectos terapéuticos. A los 60 minutos, es decir, más o menos a la hora, tenemos el tiempo de mayor concentración del veneno de la abeja y sus componentes en la sangre. Y luego de la administración oral, solemos tener una concentración relativamente buena, por supuesto un poco inferior a la aplicación intravenosa del veneno de la abeja, pero es muy importante porque esto nos permite entender por qué motivos en muchas enfermedades crónicas y degenerativas, de hecho en la mayoría, utilizamos el uso oral también como complemento a la aplicación inyectable. Son muchos los pacientes que consumen veneno de abejas por vía oral, siendo tratados también con una administración por vía intravenosa, por vía subcutánea, por vía intramuscular. Son muchos los pacientes en los cuales se combinan, de hecho, estas dos vías de administración. Sabemos también que altas concentraciones de los diferentes componentes terapéuticos del veneno de la abeja requieren de una inyección previa, por supuesto, para lograrlo. Y sabemos también que la administración por vía oral requiere mucho más tiempo para que se distribuya a lo largo de los diferentes tejidos corporales. Apenas natural y como ocurre con la mayoría de medicamentos que tienen estas dos vías de administración o estas tres vías de administración. En términos generales, la administración oral, por supuesto, es más lenta que la administración parenteral en términos de la distribución tisular, pero tiene algunas ventajas. Permite que la concentración de sus componentes sea más sostenida en el tiempo. Permite también que tengamos menos efectos negativos resultantes de su administración, pero tenemos también como efecto, no deseable en todas las enfermedades, pues que tenemos una menor concentración luego de esa administración. Algunas enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, requieren picos de concentración y por lo tanto requerirán sí o sí la aplicación inyectable parenteral. Enfermedades como la artrosis, especialmente casos severos, requerirán también aplicación inyectable, dado que requerimos ciertos picos de concentración. Igual ocurre con las enfermedades autoinmunes. Y los diferentes componentes del cuerpo se metabolizan a través también de diferentes partes de nuestro organismo y dentro de ellos están las esterasas plasmáticas que contiene la sangre, que permiten metabolizar algunas de las proteínas del veneno de la abeja. Está también el pulmón, que permite el metabolismo y la excreción de algunas proteínas del veneno de la abeja. Se encuentra también el riñón, a través del cual excretamos diferentes productos del metabolismo de esta sustancia. Incluso 24 horas después de la aplicación, bien sea inyectable o del consumo oral del veneno de la abeja, podemos encontrar rastros de los diferentes componentes proteínicos del veneno de la abeja. Es decir, su metabolismo que dura más o menos un día, un poquito más, en algunos organismos. Y las dosis del veneno de la abeja son variables. Podemos empezar con dosis bastante bajas a irlas escalando a dosis un poco más altas. Estas dosis dependen en buena medida, por supuesto, de los desenlaces que buscamos en los pacientes, de la tolerancia, es decir, de la capacidad de resistencia que presente un organismo en particular
Algunas personas con dosis muy bajas van a manifestar rascado, van a manifestar inflamación en los sitios de aplicación, van a manifestar muchísimo ardor en el sitio donde se ponga. Todo esto derivado, por supuesto, de factores genéticos. Y muchas personas, de hecho, en las cuales con enfermedades muy graves podemos utilizar dosis bastante altas. Entonces, al final, es un balance entre lo que consideramos como seguridad del paciente, como reducción de los efectos adversos que eventualmente puedan aparecer en ellos, y el efecto terapéutico que efectivamente buscamos en estos pacientes. Al final lo que buscamos es más efecto terapéutico, menos efecto secundario. ¿Cuándo le va mal a uno? Cuando un paciente dice, pues es que me rasco tanto que opacó los efectos positivos de la aplicación. Por supuesto, en ese tipo de casos tuvimos un efecto subóptimo y habrá que ajustar entonces la dosis de aplicación del veneno de la abeja. La biodisponibilidad del veneno de la abeja cambia de acuerdo a las vías de administración que utilizamos. Cuando empleamos solo la vía de administración inyectable, después de las 24 horas tenemos un descenso rápido de los niveles de los diferentes componentes terapéuticos. Si utilizamos solo el oral, no logramos grandes concentraciones. Podemos sostenerlas en el tiempo, por supuesto, porque la administración oral suele hacerse cada día más o menos. Entonces, pues después de las 24 horas tendremos un nuevo pico bajito, pero lo tendremos del veneno de la abeja. Cuando combinamos estas dos, de hecho, tendremos mayores concentraciones en suero de los diferentes componentes del veneno de la abeja. Y aquí mostramos diferentes mecanismos de acción en los cuales necesitamos picos de concentración. Entonces hablamos del efecto del momento agudo de la aplicación, de la inyección, del veneno de la abeja por diferentes vías, y otros que son de dosis sostenida en el tiempo, es decir, en los cuales requerimos que día a día sostengamos la dosis del veneno de la abeja que vamos a aplicar. Eso se puede conseguir, bien sea mediante la inyección del veneno de la abeja o mediante el consumo del veneno de la abeja por vía oral. Efectos como el analgésico, efectos antiinflamatorios, efectos antivirales, antineoplásicos y evitar la fibrosis, todos son efectos que requieren pico de concentración, es decir, los conseguimos más cuando el paciente recibe una inyección del veneno de la abeja. Tenemos, por otro lado, unos mecanismos de acción que requerimos más mediante el sostenimiento de los diferentes niveles de los componentes del veneno de la abeja, como la reducción de la sustancia P. Entonces hablamos del dolor crónico, por ejemplo. Tenemos también el efecto antiviral, importante en el caso de las infecciones por VIH. Tenemos la reducción de los mediadores de la inflamación y la aparición de la fibrosis en diferentes tejidos corporales que van a requerir que para que este efecto se produzca tengamos dosis sostenidas en el tiempo. La mayoría de enfermedades crónicas y degenerativas, de hecho, van a requerir que utilicemos los dos mecanismos de pico de concentración, es decir, de una aplicación inyectable aguda en el OI, pero también van a requerir que tengamos un sostenimiento de los diferentes componentes del veneno de la abeja en el organismo. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a requerir, de hecho, que combinemos las dos formas de aplicación. Tanto inyectable, que podemos aplicarla cada 7 a 30 días más o menos, y la vía de consumo oral, que hay que repetirla día a día. Y por supuesto que se ha investigado la seguridad del veneno de la abeja. Aquí mostramos en esta imagen el resultado de la aplicación inyectable en un paciente
en un punto específico del cuerpo, en el cual se evidencia una respuesta normal. Esto que se aprecia tiene el centro rojito, por supuesto, que fue donde entró la aguja. Hay una zona de induración, de eritema alrededor de la aplicación supremamente normal. Algunos pacientes, más o menos 5 de cada 10, van a presentar algo rascado en el sitio de aplicación, que es una respuesta normal. Debemos tener en cuenta que una respuesta no normal, de hecho, sería la presentación de una alergia severa, como una anafilaxia, por supuesto, que es la menos deseable de todas. A la aplicación, la mayoría de las personas se quejan de dolor, por supuesto, porque la aplicación inyectable va a generar un dolor inevitablemente, va a generar inflamación también, y el prurito, el rascado, que también es esos tres, el rascado, la inflamación y el dolor o el ardor al momento de la aplicación, son los efectos secundarios más importantes, más frecuentes de la aplicación del veneno de la abeja. Pueden ocurrir ocasionalmente reacciones tóxicas también, en las cuales hay un poco más de dolor, hay por supuesto mucha más inflamación y hay un poco más de rascado del habitual. Estas reacciones todas son derivadas de una mayor actividad o una mayor dosis de la que debió haberse aplicado en el sitio afectado del organismo como consecuencia de los diferentes componentes del veneno de la abeja. Ya vimos que la fosfolipasa 2 principalmente va a ser la responsable de la aparición de este tipo de reacciones. Tenemos pacientes de los cuales ocasionalmente incluso un mismo paciente puede presentar o no en diferentes momentos del tiempo este tipo de reacciones tóxicas. Porque esto depende, estos son supremamente dosis dependientes. A más dosis pongamos, más probable que aparezca este tipo de reacciones tóxicas al veneno de la abeja en el organismo del paciente. Dependen de la dosis, dependen de otros diferentes componentes del funcionamiento orgánico del paciente, todos que al final van a producir en mayor o menor medida el dolor y la inflamación en el organismo. Sabemos que la piel blanca, las personas con pieles blancas van a presentar más reacción adversa. Las personas que tienen una mayor sensibilidad a cualquier estímulo doloroso también se van a quejar, por supuesto, de más dolor al momento de la aplicación del veneno de la abeja. Las personas que tienen problemas de atopía o las personas que tienen una mala disposición a la terapia, todos estos 4 en general son factores negativos que van a hacer que la experiencia final que tengamos con el tratamiento sea un poquito más negativa. Piel blanca, mucha sensibilidad al dolor, problemas de atopía, de alergias en general, a cualquier otra cosa, o una mala disposición a la terapia van a hacer que este tratamiento inyectable, de hecho, produzca efectos muy negativos en el paciente. A veces hay personas, ahí mostramos una foto, por ejemplo, en la cual una persona de persona blanca, esta paciente sí con buena tolerancia al dolor, sin antecedentes de atopía, con muy buena disposición al tratamiento, vemos cómo se produjo alrededor del sitio de la aplicación en particular, en este caso en la rodilla, una gran zona de eritema, de inflamación alrededor de la misma, que con el paso de los días resolvió, pero que debemos tener en cuenta que puede pasar. Entonces, personas de piel blanca especialmente van a ser inflamaciones un poquito más significativas. Por supuesto, esta paciente, en la zona en la cual vemos el eritema, pues se presentaba una sensación de ardor relativamente importante. Normal que ocurra como consecuencia de la aplicación. Lo importante es saber qué puede ocurrir para tranquilizar al paciente
respecto a que esto podría ocurrir de forma habitual. Esto también puede pasar en el brazo, esto también puede pasar en el glúteo o en diferentes sitios de aplicación del veneno de la abeja. Se puede presentar una reacción tóxica, en la cual se presenta un mayor grado de inflamación. Generalmente la reacción tóxica no duele tanto como si inflama. Tenemos más inflamación que dolor, tenemos más inflamación que rascado, y evidentemente cuando uno realiza la inspección del tejido se presenta una inflamación relativamente significativa. Esto deriva principalmente de la fosfolipasa, de la apamina, y también en parte de la melitina que contiene el veneno de la abeja. Y estas reacciones tóxicas pueden presentarse de forma local o de forma sistémica, en buena medida de acuerdo a la vía de administración que utilicemos como parte del tratamiento de una patología o de un paciente en particular. Mostramos aquí una imagen de una reacción tóxica local, que suele ser autolimitada, digamos, es bastante pequeña en el cuerpo. Es una manifestación de sensibilidad de la persona, en particular a algunos de los componentes del veneno de la abeja. Y es muy importante porque genera, por supuesto, muchísima preocupación. Que a uno le pongan una sustancia inyectable y esta genera inflamación en el organismo, eventualmente rascado, pues yo también me afano. Que a mí me digan, doctor, póngase esta inyección, y mañana vuelvo y me reviso y tengo una inyección un poquito más, una inflamación intensa en este sitio, pues por supuesto que uno se preocupa como consecuencia de esa aplicación. En general, este tipo de reacciones tóxicas locales que son autolimitadas, de baja intensidad, en un sitio delimitado del cuerpo, con la sola información que uno le pueda brindar al paciente, mejora bastante bien. Y con la sola información nos referimos a que probablemente con el paso de 2 a 3 horas van a mejorar los síntomas después de hablar, y con esperar unos 2 a 3 días probablemente ya van a estar bastante mejor. Entonces digamos que en este caso el tratamiento más importante es brindar la información suficiente para que la persona entienda que este tipo de reacciones pueden presentarse. Eventualmente, cuando la persona es poco tolerante a este tipo de reacciones, uno podría aplicar una inyección de corticoide que no va a generar efectos negativos a largo plazo en el organismo y podría ser útil para manejar esta reacción tóxica. También hay una reacción que puede ser un poco sistémica. Aquí mostramos una imagen de una paciente que inició con una reacción tóxica local y posteriormente evolucionó de forma negativa a una reacción tóxica sistémica. Estas reacciones tóxicas sistémicas no necesariamente son dosis dependientes, aunque la mayoría de los casos, la mayoría de las veces de hecho sí lo son. Efectos como la hemólisis, efectos como la falla renal y la muerte del tejido muscular, todas de hecho sí lo son. A más dosis, más se presentan este tipo de efectos negativos. Y en términos generales, estas reacciones sistémicas no se presentan en el contexto de la terapia que hacemos en la mayoría de los pacientes, sino que se presentan como consecuencia de picaduras masivas, algo así como que uno va caminando por el campo, se cae la abeja, se cae la colmena y todas las abejas pican. En términos generales, estas reacciones así de intensas suelen ocurrir como consecuencia de una picadura masiva de abejas. Es importante que lo sepamos porque en muchos casos nos consultan a nosotros que trabajamos con apiterapia para que resolvamos dudas de los clínicos de diferentes especialidades como consecuencia de este tipo de picaduras. Entonces, muchas abejas, toda una colmena entera, suelen producir una reacción tóxica sistémica que es de muy difícil tratamiento. Uno
suele utilizar tratamientos como la hemodiálisis, la aplicación de corticoides. En términos generales, digamos que el pronóstico de un paciente después de haber sido picado por más de 1000 abejas no suele ser tan bueno. Sabemos que el veneno de la abeja, en términos generales, no interactúa de forma negativa con la mayoría de medicamentos que habitualmente se utilizan en el tratamiento de las enfermedades, anticoagulantes, antidepresivos, medicamento para la presión, medicamento para el control del azúcar, del colesterol. En términos generales, los diferentes componentes del veneno de la abeja no van a producir una interacción negativa con ninguno de este tipo de medicamentos. Al contrario, en algunos casos podrían potenciar, facilitar su acción terapéutica. No tiene tampoco efectos sobre el consumo de vitaminas en el organismo. Y si bien muchas personas, muchos colegas suelen recomendar evitar el consumo combinado con medicamentos, con alimentos como el pescado, con embutidos, con alcohol, por supuesto, alcohol y embutidos entre menos mejor, pero en términos generales, incrementar el consumo, por ejemplo, de pescado no va a producir efectos negativos en términos de la acción farmacológica del veneno de la abeja y de sus diferentes componentes. La aplicación inyectable, es decir, después de la extracción del veneno de la abeja, va a permitir una aplicación más segura, un control de la dosis, un control de la vía de administración que vamos a realizar eventualmente en el paciente, y eso por supuesto que también producirá mejores resultados terapéuticos a largo plazo. Hemos tratado diferentes patologías, dentro de ellos casos de artrosis, en los cuales buscamos evitar el avance degenerativo, buscamos reducir el dolor, buscamos reducir el consumo de medicamentos analgésicos en estos pacientes de forma significativa, de tal manera que mejoremos en términos generales la calidad de vida de los pacientes. Usamos el veneno de la abeja precisamente porque tiene efectos directos sobre la producción de colágeno y sobre la actividad de los diferentes condrocitos, es decir, las células productoras de cartílago que existen en el organismo. Reduce también la aplicación del veneno de la abeja, la expresión del FOS, que es una proteína relacionada con la presentación del dolor crónico, especialmente a largo plazo, muy importante para el tratamiento de estos dolores que comienzan a intensificarse en el tiempo. Y la aplicación del veneno de la abeja también permite reducir de manera significativa la expresión del factor nuclear kappa beta, que es un factor de transcripción de diferentes genes relacionados con el desarrollo y la progresión de enfermedades como la artrosis o la artritis. Son enfermedades en las cuales entre más se expresa este factor de transcripción, de hecho tendremos también una mayor afectación de la enfermedad. En los pacientes utilizamos una aplicación perilesional en la rodilla y en las manos, dado que eran las articulaciones más afectadas. Utilizamos una aplicación cada 15 días más o menos. Combinamos la aplicación con consumo oral del veneno de la abeja. Logramos en ellos una reducción significativa del dolor, como lo pueden apreciar ustedes en esta diapositiva. Logramos en ellos también reducir la cantidad de medicamentos que consumen de manera habitual para el tratamiento del dolor. Pasamos de una dosis de 6 medicamentos, de 6 dosis día, a un promedio de 0,5 dosis día. 90% de los pacientes a 2 años de evaluación demostraron evolución radiográfica significativa. La artritis también buscamos disminuir los medicamentos, por supuesto, y el control del dolor y la inflamación articular, teniendo en cuenta que el veneno de la abeja, en este caso particular,
Va a permitir la modulación de la actividad del STAT3, que es un factor de transcripción genética también en la mayoría de células del cuerpo, relacionadas con los procesos inflamatorios crónicos. Inhibe, por supuesto, el factor nuclear kappa beta, muy importante en enfermedades autoinmunes como la artritis. Y realizamos un tratamiento que combinó aplicaciones subcutáneas, aplicaciones intravenosas, periarticular, es decir, alrededor de las articulaciones afectadas, combinamos con consumo oral, redujimos de manera significativa a 6 meses de evaluación el promedio de intensidad del dolor. Pasamos de un dolor de 9 a un dolor de más o menos 3, es decir, bastante buena la reducción del dolor. Redujimos también los niveles de la proteína C reactiva, de niveles francamente inflamatorios, hablamos de niveles de 32 en promedio, niveles muy relacionados con una afectación severa de diferentes sitios del cuerpo, a niveles de proteína C reactiva de 2, que en términos generales suelen considerarse negativos, aunque una persona normal, sin ningún tipo de patología, podría tener niveles de 2 de la proteína C reactiva. Redujimos también de manera significativa la cantidad, el número de dosis de medicamentos que consumían al día. Pasamos de 5 a 2, bastante bueno, por supuesto. Y también lo utilizamos en la fibromialgia, buscando la reducción del dolor, la reducción de los analgésicos. Buscamos también mejorar la calidad de vida de los pacientes, teniendo en cuenta que el veneno de la abeja facilita reducir esa memoria del dolor que se presenta en los pacientes, que reduce esta expresión del FOS, como lo habíamos visto antes, es decir, de proteínas relacionadas con la transcripción de señales de dolor en diferentes sitios del cuerpo, que reduce e inhibe la expresión del factor nuclear kappa beta relacionado con los procesos de dolor e inflamación crónica en los diferentes organismos y como consecuencia de las diferentes enfermedades. Y utilizamos en estos pacientes la aplicación del veneno de la abeja en combinación con la vitamina C, de tal manera que redujéramos los procesos de expresión de estas proteínas relacionadas con el dolor y que lográramos también modular esta memoria del dolor en los pacientes. Lo combinamos, por supuesto, por estos mecanismos con el consumo oral del veneno de la abeja de tal manera que lográramos el efecto terapéutico deseado en los diferentes mecanismos de acción necesarios. Encontramos en los pacientes una reducción significativa del dolor desde el momento en el cual se inició el tratamiento a cuando hicimos la evaluación a 12 sesiones posteriores de la aplicación del veneno de la abeja. Pasamos de un dolor de 8 en intensidad 8 sobre 10 a un dolor de 2 sobre 10. Bajamos significativamente la intensidad del dolor y también logramos ampliar la frecuencia con la cual se producían estos episodios de dolor. Pasamos de un promedio de un día, es decir, al principio del tratamiento a todos estos pacientes les dolía todos los días, de hecho, a lograr que doliera cada 10 días. Es un buen distanciamiento.